Yo no sé vosotros, pero yo antes de conocer al Señor, yo vivía con ideas equivocadas, ¿no? Yo siempre pensaba que un cristiano debería ser una persona muy apacible, que es verdad, ¿no? Que un cristiano no debería enfadarse, nunca enfadarse ni corregir a nadie. Me acuerdo, yo acompañaba a mi madre en las procesiones cuando era muy niño. Y hay un himno que cantaban: perdona a tu pueblo, Señor, perdónalo. Y todo el mundo cabizbajo, ¿no? Y decía yo, tendrá que ser así, pero no tiene nada que ver con las enseñanzas de Cristo, ¿no? Después de la entrada triunfal en Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo entra al templo y se enfada mucho con lo que ve. Se enfada porque ve a cambistas, ve a gente, digamos, hacer negocios. Se enoja y volcó las mesas. Dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto contradice, pues, lo que mucha gente piensa, ¿no? Porque en realidad, en una iglesia, por supuesto que se tiene que pedir disciplina. Un cristiano no puede aceptar la indisciplina o que se hagan cosas en contra de la voluntad de Dios. Y muchas veces toma mucho coraje, valentía para actuar y hacer valer las enseñanzas de Dios. Los líderes religiosos realmente estaban furiosos con lo que había hecho Jesucristo. Había entrado, les dolía que Jesús les quitaba el protagonismo y también muchos ingresos porque sacó a los cambistas y a los que vendían animales, ¿no? Les dolía que les quitara el negocio. Vendían animales también ahí porque recordemos que para sacrificar un animal, el animal tenía que ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto. Y como muchos venían de muy lejos, decían, no se complicaban la vida, en lugar de traer un animal, lo compraban en el templo. Y además, no se podía pagar con cualquier moneda, tenía que ser la moneda del templo. Y entonces habían cambistas que hacían sus buenos negocios con todo esto, pues, ¿no? Y por eso preferían comprar en el templo. Cuando volvió nuestro Señor Jesucristo, después de haber hecho esto, salía del templo, hacía milagros, hacía sanaciones, y los líderes religiosos cada vez más furiosos, porque les quitaba su protagonismo, ¿no? Y dice, cuando volvió al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Es curioso que nosotros los seres humanos, al ser disciplinados, nosotros tenemos una defensa, ¿no? Que al ser disciplinado muchas veces, en lugar de decir, oye, quiero ver en qué me he equivocado para corregirlo, tenemos un mecanismo de defensa y lo primero que dices es, ¿quién eres tú para disciplinarme? No. ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? Yo me acuerdo que cuando había este mecanismo de defensa hay hasta en los niños. Me acuerdo una vez con una niñita que tendría 8 o 9 años, ¿no? Me acababan de cortar el pelo a mí, raro, ancho por aquí, estrecho por acá. Yo había visto, mi corte parece una papaya, decía yo. Yo creo que todos conocen lo que es una papaya aquí. Y había una chiquita, una niñita,
empujando a su hermanito en el triciclo. Y le digo, oye, perdona, no lo empujes tan fuerte, tu hermanito se vaya a caer. Me miró malamente, pero no me dijo nada. Pero como seguía, no pude evitar y creo que me alteré un poquito. Y le digo, oye, niñita, no empujes tan fuerte a tu hermanito. Y me dice, ¿y a ti qué te importa? ¿Quién eres tú para corregirme? ¿Acaso eres mi padre, cabeza de papaya? A nadie le gusta ser disciplinado. Pero siendo sinceros, nosotros tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo. Ir a lo que estamos fallando antes que preguntar, ¿quién eres tú para corregirme? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? A Jesucristo lo querían poner en la encrucijada. Lo querían hacer caer. Y no es la única vez. Han habido otras situaciones. Me acuerdo, escuché a nuestro hermano Monroy, que cuando la mujer adúltera, ¿no? La pillaron en adulterio y la presentan a Jesucristo. Y le dicen, Señor, esta mujer ha cometido este pecado. Y la ley dice que hay que apedrearla, lapidarla. Y Jesucristo les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es curioso, ¿no? La sabiduría de Jesucristo, porque los líderes religiosos, Jesucristo sabía que es posible que ellos nunca hayan cometido adulterio, ¿no? No les dice el que esté libre de adulterio que tire la primera piedra, porque muchos la tirarían. Pero le dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y por supuesto todos se fueron callados y sin poder decir nada al respecto. Y es curioso que Jesucristo cuando corregía siempre se remitía a las escrituras. Escrito está, mi casa es una casa de oración y no la harás una casa de comercio, ¿no? No preguntan por la verdad ni por la razón que le llevó a Jesús a expulsar a los demonios, preguntan de dónde viene la autoridad. Piensan que Jesús tiene que rendirles cuenta a ellos. Piensan que tienen derecho ellos a controlar todo y que nada se les podría escapar de sus manos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? La pregunta se debe a que Jesús no era una figura reconocida. No había estudiado la ley, no era un gran maestro, pero sin embargo actuaba con autoridad. ¿Y qué le llevó a los líderes religiosos a hacer esta pregunta? Era lo que había ocurrido ya antes, poco antes, ¿no? Primero, la entrada triunfal en Jerusalén. Qué cosa para tan linda debe haber eso. Vieron que la gente, hosana, aleluya, ¿no? Ellos odiaban eso. No lo podían aceptar. La purificación del templo y la maldición de la higuera. Lo veían a Jesucristo hacer estos milagros. Y otra vez, ¿quién te dio a ti esta autoridad? La autoridad de una persona residía en el honor que mantenía en la sociedad. Y habían dos tipos. Uno, la adquirida, y otra que era por nacimiento. Mira que los fariseos intentan poner a Jesús en una encrucijada. Pero nuestro Señor Jesucristo, tan sabio, les pregunta, les quiere pagar con la misma moneda. Y le dice, la autoridad, el bautismo de Juan, ¿es de hombres o de Dios? La pregunta, ¿con qué autoridad hace los milagros que hace y dice las cosas que dice que solo Dios puede tener? Y hablar de lo esencial, ellos lo evitan. El objetivo era ver si respondía con su propia autoridad
o con la autoridad de Dios. Si Jesús decía que con su propia autoridad, entonces le acusarían de falso profeta y de hacer milagros por hechicería. Y si decía que con la autoridad de Dios, como ellos ya habían tomado la decisión de que no podía ser el Mesías de ninguna manera, entonces le acusarían de blasfemia al querer usurpar la autoridad de Dios y buscarían matarle antes de tiempo. Nuestro Señor Jesucristo les contesta: yo también os haré una pregunta. Y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago yo estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Qué pregunta para tan inteligente. Muy simple. Le revela su falta de honestidad, su hipocresía. Para Jesús, el bautismo de Juan, por supuesto, venía del cielo. Los sacerdotes y los ancianos se dieron cuenta del alcance de la pregunta y razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá entonces ¿por qué no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan como profeta. Por esto, para no exponerse, respondieron: no lo sabemos. Una respuesta oportunista, fingida e interesada. El único interés de ellos es no perder el liderazgo, porque ya dentro de sí lo habían decidido que Jesús tenía que ser crucificado. Jesús, al saber que su pregunta era una trampa y que no tenían buenas intenciones, pues respondiera lo que respondiera, ellos le pondrían en su contra igualmente, les paga con la misma moneda. Les pregunta si el bautismo de Juan era de hombre o de los cielos. Como temían la reacción del pueblo, porque el pueblo tenía a Juan como profeta, no dijeron nada. Y decían, si decían que el del cielo, entonces admitían que Juan era un profeta enviado por Dios. Y de ser así, la conclusión lógica es que lo que decía Juan sobre Jesús también era cierto, proclamando a Jesús como el Mesías esperado. Por eso dicen, no lo sabemos. Ningún gobernante judío en su sano juicio, de haber creído que realmente Jesucristo era quien era, no lo hubieran admitido, ¿no? Así que evadieron pues la pregunta. Y hay un asunto aquí que, conversando con Javier Castillo, dice: quizá si meditaron tras lo ocurrido los líderes religiosos, alguno de los fariseos se quitó la ceguera y aprendió la lección, llegando a la conclusión de que Jesús tenía el poder de escudriñar el corazón de las personas, un atributo que solo Dios posee, y ataron cabos. Eso no está escrito y no está en la Biblia, pero decimos, ¿por qué no? Algunos igual dentro de su interior aceptaron: oye, tengamos cuidado con él, ¿no? Qué maravilloso escenario, ¿no? Las autoridades que se consideraban dueños de la verdad y de todo, tratan de hacerle caer a Jesucristo en una trampa, pero cayeron ellos mismos. La conclusión era lógica para ellos, que la autoridad de Juan era humana. Pero, mis queridos hermanos, para una reflexión personal, nosotros vemos esta historia que ocurrió hace unos 2000 años, pero es una historia perfectamente válida para nosotros, hoy en día. ¿Te has sentido alguna vez controlado, observado indebidamente por las autoridades? Y cuando digo autoridades, pues autoridades en tu casa, en el trabajo, en la iglesia. ¿Cuál ha sido nuestra reacción? Todos tenemos alguna autoridad. También
una simple conversación entre dos personas, cada uno ejerce algún tipo de autoridad. Y es por eso que nosotros, los cristianos, debemos estar preparados para dar una respuesta. En las Escrituras tenemos todo lo necesario para estar preparados cuando tengamos que dar una respuesta. El apóstol Pedro en su primera carta dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo recibo con algo de frecuencia unos vídeos que me manda mi hermano Pedro Espina. Él es entrenador de la selección española de boxeo, chicas jóvenes, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque de alguna manera, poquito a poco, se está ganando el corazón de las boxeadoras. Y antes de un combate, ora con ellas. Me encantó el testimonio que me dio esta mañana. Me mandó un vídeo con una campeona y antes del combate, ora con ellas. La campeona española, primero fue española, europea y después mundial de boxeo, una alumna que entrena a Pedro hace un par de meses, salió frente a todas las autoridades de España y me dice: José, a esa niña yo he orado varias veces con ella y le he regalado una Biblia. Nosotros también tenemos que estar preparados, pero con astucia, con mansedumbre, compartir nuestra fe y que sepa la gente por qué creemos en lo que creemos y por qué somos miembros de esta iglesia. En particular, yo tengo una familia muy, muy numerosa y cuando recién supieron de mi conversión, estaban preocupadísimos, que por qué yo había entrado. Decían mis padres: nos hemos sacrificado toda nuestra vida, colegio privado, colegio católico, y ahora viene con que está en una iglesia diferente. ¿Por qué? Pues, oye, cuando me preguntaban del bautismo, ¿por qué en tu iglesia creen en ese tipo de bautismo? Y yo digo, en mi iglesia nosotros creemos lo que está escrito aquí. Y me acuerdo que me remití al libro de los Hechos, ¿no? El libro de los Hechos, el primer discurso de Pedro, que cambió a toda la humanidad, puso patas arriba al mundo. Cuando lo sacrificaron a nuestro Señor, les dice lo que habían hecho con él, que lo habían sacrificado injustamente, y convenció a mucha gente. Y dice en el versículo 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Algunas Biblias dicen, se le rompió el corazón, se le rompió el alma. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y responde Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También era la pregunta común: ¿por qué yo ya no creo en hombres? ¿Por qué no creo en sacerdotes? Porque está escrito aquí. En el capítulo de Hebreos, todo cambia. Nuestro Señor Jesucristo cambió todo. No más sacrificio de animales, no más intervención de hombres entre nosotros y Dios. Nada más. Pero, hermanos y amigos, nosotros estamos vigilados de una manera especial.
por nuestra familia, por nuestros amigos. Y buscan, la gente busca un mínimo fallo tuyo para explotar, ¿no? Porque como te dices que eres cristiano y creen que eres perfecto. Nunca me olvidaré que llegué aquí un día que iba a dirigir la Santa Cena y dije, realmente me siento mal porque he fallado, ¿no? Y comenté que me habían señalado mi fallo y me dice mi hermana María José Palomino, me dijo algo que nunca me olvidaré. Me dice, José, en un bosque hace más ruido un árbol que se cae que 100 que nacen. O sea que eso, fallo tuyo, se va a magnificar. Lo van a magnificar para hacerte daño a ti. Por eso, hermanos, es mi esperanza de que con todo lo que estamos viendo nosotros, que nuestro Señor Jesucristo sea una realidad cada vez más en nuestras vidas. Que nosotros seamos capaces de crecer continuamente espiritualmente, porque nosotros tenemos un viaje muy lindo que atravesar y tenemos a mucha gente que atraer a subir a este viaje nuestro. Por eso es que es tan especial estudiar la palabra de Dios, ¿no? Todo esto que he contado ocurrió unos 2 o 3 días antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo usa parábolas, enseñanzas directas, se esfuerza mucho por llegar al corazón del hombre. Y por eso es que ya un poquito más adelante cuenta la parábola de la boda, de los invitados a la boda, ¿no? No se puede decir que lo que he visto es aislado de lo otro, ¿no? Siempre sigue enseñando Jesucristo. Y cuando invita a la boda a Jesucristo, primero invita a todos. Muy pocos van. Y después dice que Él te da la vestimenta, te da todo lo que necesitas para seguirle. Y ve que al final acuden y que hay uno mal vestido, ¿eh? Y le dice, tú no estás bien vestido para la boda. ¿Por qué? Señor, perdóname. Lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo, que llegará el día que estamos todos en la boda y nos va a ver la vestimenta. Esto no es una amenaza. No es una amenaza para que todos seamos perfectos, porque nunca vamos a ser perfectos. Pero Dios, nuestro Señor, conoce nuestro corazón, nos brinda todo lo necesario para seguirle, todo lo necesario para alabarle, para conocerle cada vez mejor. Y por eso es que nosotros tenemos que tener ese corazón sensible para continuamente decir, Señor, a pesar de mis fallos, yo quiero estar en esa boda, Señor. Yo quiero tener esa vestidura, aunque a veces me quede estrecha y no la lleve bien, yo te quiero a ti, Señor. Por eso es que a cada uno de nosotros aquí, yo me dirijo y les pido, como digo siempre, no importa cuál sea tu situación, no importa qué esté ocurriendo en tu vida. Y lo digo porque hay veces que vienen pesares y sufrimientos y viene uno detrás de otro. Y llega un momento que nosotros no podemos entender y decir, ¿por qué, Señor? Pero Cristo sí lo sabe. Y aunque no parezca, mientras pasamos por esos caminos de piedras, Dios está actuando, haciendo planes para nosotros. Así que, hermanos, no importa cuál sea la situación, vamos a seguir adelante, juntos, unidos, humildes, optimistas y victoriosos sobre todo. El Señor los bendiga, hermano.